Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Señor está dispuesto a darnos todas las oportunidades necesarias y la gracia para que le podamos seguir y seguir de cerca, con verdadera amistad y amor. Esa es la razón por la que Jesús no deja conversaciones pendientes. No deja conversaciones pendientes. No las deja pendientes porque quiera reclamarnos o echarnos en cara nuestros errores o infidelidades. No deja conversaciones pendientes para que no queden heridas ni distancias nuestras con Dios. Él no se esconde, Jesús, ni hace como que si no pasó nada. Quiere verdaderamente limpiarnos, curarnos, quiere darnos su paz. Por eso le podemos decir, Señor, que no tenga conversaciones pendientes contigo. Fíjate, estas ideas nos pueden servir para introducirnos, pues, en el pasaje del Evangelio que nos presenta la Santa Misa, ¿no? Es un evento narrado por San Juan cuando ya Jesús ha resucitado. Está en el último capítulo de San Juan y nos relata así el Evangelio. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos más. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y ellos le contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la orilla, Jesús resucitado. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y entonces desde la orilla Jesús les grita: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no, le gritaron desde la barca, ¿no? Y entonces el Señor les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Echaron la red y no podían sacarla por la multitud de peces. Entonces es el mismo Juan el que le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se echó al agua. Y Simón Pedro llega entonces nadando hasta la orilla, y los demás, pues con cierta dificultad, logran llegar con la barca a la orilla. Y Jesús ahí ya les tiene listo un fuego donde pueden asar los pescados y comerlos. Fijémonos que esta aparición de Jesús, como todo, es una iniciativa del Señor. Es el Señor el que va a buscar a los apóstoles. Es el Señor que permite y facilita que haya una pesca abundante. Es el Señor el que prepara el fuego para que puedan comer. Es el Señor el que busca conversar con Pedro, porque tienen una conversación pendiente. Una conversación para purificar el alma de Pedro. Después de aquella triple negación que había hecho San Pedro, aquella madrugada del Viernes Santo, cuando lo había negado. Jesús está vivo y nos busca a cada uno de nosotros
y quiere limpiarnos y purificarnos, quiere amarnos, quiere entrar en nuestra alma para darnos su paz, su amor. Pero a veces el Señor quiere entrar y nosotros nos escondemos. Preferimos no tener esa conversación con el Señor. Preferimos que pase de largo y hacernos como que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Señor, que yo no tenga conversaciones pendientes contigo. ¿Verdad que cada uno de nosotros lo sabemos? Que hay temas, cosas que a veces no queremos hablar con el Señor, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque nos cansan. Señor, que yo no tenga conversaciones pendientes contigo. Fíjate que es ahora entonces San Juan sigue relatando en el Evangelio que después de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, ¿no? Y nos lo podemos imaginar, que el Señor le dice a los apóstoles que coman tal, y Jesús de repente se lleva a Pedro por aparte. Y entonces viene Jesús y le dice a Simón, le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Y Simón le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le contesta, apacienta mis corderos. Debido a esa triple negación que ha hecho Pedro en esa madrugada del Viernes Santo, ahora Jesús le va a dar una triple oportunidad y le dará la gracia para reafirmarle en su seguimiento. Sigue diciendo el Evangelio, por segunda vez le pregunta, Simón, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Es de cierta manera el Señor está diciéndole esto a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Seguirme es preocuparse por los demás, es tener misión. Seguirme es ser pastor, buen pastor, ser una mano amiga para los demás. Continúa el Evangelio y nos dice San Juan, por tercera vez le preguntó, Simón, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Seguir al Señor es darnos cuenta de esto, ¿no? Seguir al Señor es aprender a transmitir paz, seguridad, dar confianza, ternura, como dice el Papa Francisco, tener delicadeza, en cuidar a los demás, en eliminar la apatía o el desentendernos de los demás. Amar a Jesús es querer a los demás, es rezar por ellos, hablar con ellos, estar pendientes de ellos, es acompañarles en el camino de la vida, hacer apostolado. Pero fíjate, si volvemos al inicio, como hemos comenzado este rato de oración, Jesús ha querido tener esta conversación con Pedro, porque era una conversación pendiente. Le debemos, y lo que continúe de la meditación, vamos a seguir las ideas que el Papa Benedicto XVI expuso en su momento en una catequesis, donde
se detenía en esta conversación que había tenido Jesús con Pedro. Y el Papa va a fondo, aunque pareciera muy técnico, pues vamos a intentar hacer oración nosotros con esta explicación. Empezaba el Papa Benedicto hace ya unos años diciendo que en griego, que es la lengua en la que se escribió el Evangelio de San Juan, existen dos verbos para la acción de amar. El primero es, aunque lo pronunciemos mal, pero para que se entienda, fileo. Y el segundo verbo es agapao. Y entonces el Papa Benedicto explicaba, fileo expresa amor de amistad, pero un amor que no es totalizador, es decir, es cariño, un amor, pero no total, no total. Agapao significa, en cambio, amar sin reservas, con una donación completa e incondicional a la persona amada. Por eso el Papa Benedicto decía, ¿no?, que nos fijáramos que en este pasaje del Evangelio de San Juan emplea ambos verbos, y esto es muy significativo y nos permite hacer oración. Y decía el Papa, podemos imaginarnos este episodio, este encuentro entre Jesús y Pedro como el encuentro de dos amigos, conscientes que hay una herida que se ha abierto en su relación, pero que Jesús está dispuesto a restañarla, a curar esa herida. Está dispuesto a recibir y a dar perdón, pero para que esa herida no sea una sombra en el futuro de su amistad, Jesús busca esta conversación pendiente. Pedro sabe que apenas unos días, cuando Jesús más lo necesitaba, lo ha traicionado por cobardía o por mero instinto de supervivencia, y lo negó hasta 3 veces. Y eso que hacía unas horas le había prometido lealtad absoluta. Jesús, por su parte, seguía diciendo el Papa, sabe que esa traición ha sido consecuencia de la debilidad de Pedro, consecuencia de esa debilidad y fragilidad que tenemos todos, pero que probablemente Pedro seguía avergonzado. Por eso Jesús busca esta conversación pendiente. Y entonces ahora viene lo que es increíble, esta explicación, porque nos va a servir un montón si uno le mete cabeza y uno la reza, ¿no? La primera y la segunda pregunta de Jesús a Pedro, Jesús utiliza el verbo agapao, agapao. Por eso le dice, Pedro, ¿me amas? Agapao, con un amor completo e incondicional. Y entonces decía el Papa, es como que, claro, al oír aquello, Pedro, que le está diciendo, ¿me amas de manera incondicional? ¿Me amas con un amor superior? ¿Con un amor que excluye a las debilidades? ¿Con una adhesión total? Lo más fácil hubiera sido que Pedro hubiera respondido, decía el Papa, Señor, agapo sé, te amo de manera incondicional. Pero no le dice Pedro, agapo sé, sino que le dice, Señor, filo sé. Filo sé. Señor, te quiero, pero ahora me doy cuenta que mi amor está lleno de debilidad. De debilidad. Como que de cierta manera, explicaba el Papa,
Pedro quiere ser sincero y no quiere defraudar otra vez a Jesús. Y le dice, te quiero, pero con un amor lleno de debilidad. Jesús insiste y le hace otra vez la segunda pregunta. Pedro, ¿agapasme? ¿Me amas con un amor incondicional? Y Pedro vuelve a captar esta pregunta. ¿Tengo yo un amor incondicional a Dios? Y Pedro vuelve a utilizar el verbo, Señor, Kyrie, filose. Señor, te quiero con un amor lleno de fragilidades. Y entonces, fíjate, por eso el Papa nos invitaba a entender esto, ¿no? Entonces Jesús le hace una tercera pregunta. Pero en la tercera pregunta, Jesús ya no utiliza el verbo agapo, sino que le dice, Pedro, fileis me. Pedro, ¿me quieres con un amor con debilidad? Fileis me. Decía el Papa, es un momento de una gran fuerza que conmueve, porque Jesús se da cuenta de que no puede exigirle a Pedro algo que no puede dar. Y se adapta Jesús, se amolda a la debilidad de Pedro, a la frágil condición humana, porque entiende que en su amor es un amor que tropieza y cae. Y sin embargo es un amor que se levanta dispuesto a proseguir. Ahí estaba Pedro hablando con Jesús. Y entonces Pedro probablemente sí hay una gran alegría porque se da cuenta que ya Jesús se ha adaptado a él. Cuando le he dicho, Pedro, fileis me, Kyrie, filose, Señor, filiose, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, El Papa Benedicto concluía, ¿no?, esta explicación diciendo, pareciera que Jesús se ha adaptado a Pedro en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Precisamente en esta adaptación es lo que da esperanza a Pedro, que ha experimentado el sufrimiento de la infidelidad. De aquí nace la confianza, que lo hace capaz de seguirlo hasta el final. Y en esto nos podemos detener, decimos, Señor, que yo entienda, o sea, muchas veces todos cometemos un error de pensar de que yo me tengo que adaptar a Dios. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro para amar a Dios. Y se nos está olvidando una cosa, que es Jesús el que se ha adaptado a nosotros, que Jesús sabe que tenemos debilidades, que Jesús ya sabe que tenemos fragilidades, que Jesús no nos está pidiendo algo imposible. Nos está pidiendo que le sepamos amar con esas debilidades, que se ha adaptado el Señor a nosotros. Y nosotros decimos, Señor, por eso yo tengo conversaciones pendientes contigo, porque hay cosas que no acabo de hablarte y contarte, de qué es lo que me sucede, en qué es lo que me caigo, en qué es lo que me ocurre, porque pienso, idealizo, hago fantasías sobre lo que tiene que ser el cristianismo, un cristiano, de lo que un cristiano tendría que hacer, decir o actuar, cuando ser cristiano es querer, dejarse querer también. Jesús está vivo y nos busca a cada uno de nosotros.
porque quiere limpiarnos, quiere purificarnos, quiere entrar a nuestra alma para darnos su paz, para darnos su amor. Pero a veces el Señor quiere entrar y nosotros nos escondemos porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza. El Señor quiere entrar en nuestra vida y recordarnos que somos hijos de Dios, que estamos llamados a la alegría aquí en la tierra y en el cielo, que para Dios somos importantes por lo que somos, porque somos hijos de Dios. Quiere que no tengamos conversaciones pendientes con Él. Jesús quiere una relación real, verdadera, no una relación de apariencia de amistad. Quiere amistad verdadera. No quiere conversaciones pendientes, porque esas conversaciones pendientes ponen distancia entre Dios y yo. Y a veces le decimos nosotros al Señor, Señor, que yo entienda a veces cómo me complico yo la vida. Y por eso me desanimo. Y se lo podríamos decir al Señor, porque a veces somos como Pedro, demasiado impulsivos. Porque no acabamos de abrazar nuestra fragilidad, nuestras torpezas, nuestras caídas. Y nos damos cuenta que Jesús se adapta a nosotros. Se adapta en un rato de oración. Se ha adaptado dándonos la confesión. Pero yo me complico pensando más en lo que me cuesta irme a confesar. O dejar una conversación pendiente con Él. Ya sabe el Señor que tenemos fragilidades. Ya sabe el Señor de que nos confesamos hoy y que mañana, pasado o pronto vuelva a tener esta fragilidad. Que ya lo sabe. Por eso el Señor no nos dice agapasme, no. El Señor nos dice filiaisme. ¿Me quieres con un amor lleno de fragilidad? ¿Me quieres así? Pues con ese poquito de amor yo construyo. Fíjate, por eso es muy bonito este pasaje. Por eso el Papa Benedicto en su momento decía que hiciéramos oración con esto. Desde aquel día Pedro, sigue diciendo el Evangelio, siguió a Jesús con la conciencia clara de su propia fragilidad. Pero esta conciencia de que era frágil no le desalentó, sino que sabía que contaba con Jesús resucitado a su lado. Del ingenuo entusiasmo, decía el Papa, en la unión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y de la infidelidad, Pedro llegó a confiar en ese Jesús que se adaptaba a su capacidad de amar. Y así es Jesús también con nosotros. A pesar de toda nuestra debilidad, sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amar. Y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Por eso nosotros le decimos al Señor, Señor, que yo sepa amarte, que yo sepa quererte, es decir, no tener conversaciones pendientes contigo. ¿No es verdad que a veces hay cosas que no hablamos con Dios? Y a veces no queremos hablar porque nos da vergüenza ese tema, o nos humilla ese aspecto de nuestra vida, o en otras ocasiones no hablamos porque tenemos una visión muy idealizada de lo que debe ser el amor, o una idea errónea de lo que es, qué es lo que quiere Jesús. Por eso podemos aprender de Pedro a seguir a Jesús teniendo clara conciencia de nuestra debilidad y hablándolo con el Señor, pidiéndole ayuda al Señor, buscando no tener conversaciones pendientes con Jesús. Fíjate, ¿qué es lo que nos pide Jesús? Que lo sepamos querer. Y nos lo dirá igual que a Pedro: cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ser una mano amiga para los demás. Y el Señor por eso quiere nuestra amistad,
para que después ayudemos a otros más. No simplemente para perfeccionarnos, sino para llegar a otros. ¿Cómo termina el Evangelio? El Evangelio termina con un relato que entonces Pedro se llena de una gran alegría, de saber de que está perdonado, de que puede contar con el Señor, que el Señor entiende y comprende su fragilidad. Y entonces va caminando con Jesús y de repente se da cuenta que Juan viene ahí al lado de ellos o un poquito atrás. Y entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, como, ¿qué le va a pasar a este? Y entonces Jesús le contestó, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús como que le vuelve a decir a Pedro, no te compares, tú sígueme, tú sígueme. Y eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, tú sígueme y deja que yo te guíe. No te compares, no veas a tu alrededor. Tú sígueme y cuida mis ovejas. Qué bueno le decimos al Señor que podamos hacer oración con esto, ¿no? Que no tengamos esas nunca conversaciones pendientes con el Señor, que nos quedamos como mirando al infinito y callados. Esa es la razón por la que a veces dejamos la oración. Esa es la razón por la que a veces nos saltamos una confesión que sabemos que necesitamos. Esa es la razón por la que a veces no voy a misa o lo que fuese, porque tengo conversaciones pendientes con el Señor. Pues que no las tenga. Jesús quiere entrar en nuestra vida. Hemos de terminar este rato de oración y vamos a terminar con esta jaculatoria que don Álvaro pues la modificó un poquito. Era una jaculatoria que repetía mucho San José María. Y como ya se acerca el 12 de mayo, que es la fiesta del Beato Álvaro del Portillo, pues uno se da cuenta que es muy bonita la jaculatoria. Dice, Cor Mariae Dulcissimum, iter serva tutum. Corazón dulcísimo de María, consérvanos en el camino seguro. ¿Y cuál es el camino seguro? No tener conversaciones pendientes con el Señor. Abrirnos de verdad al encuentro con Jesús, aceptar nuestras fragilidades, pedir ayuda, dejarnos curar y limpiar por Jesús resucitado. Por eso digámosle a la Virgen con toda nuestra fuerza que podamos, Cor Mariae Dulcissimum, iter serva tutum. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.